Muy buenos días, queridos hermanos. Damos la bienvenida también a aquellos que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, que ya ha alcanzado 2.000 seguidores, y si no, a aquellos que nos están viendo después en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Hoy es un sábado especial, como decía muy bien Anita. Un sábado que recordamos que Cristo, después de cumplir con su misión, descansó. Y así descansamos nosotros en conmemoración de esa muerte en la cruz. Algo que no se puede olvidar. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 2. Allí encontraremos uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, el primer milagro de Jesús, aunque yo prefiero llamarle la primera señal de 7 que nos cuenta Juan que ocurrió en una boda en Caná de Galilea. Pero antes de que leamos el texto bíblico, quiero haceros algunas preguntas. A simple vista parece una historia sencilla, una boda, un problema y un milagro. Casi con la estructura típica de una historia, planteamiento, nudo y desenlace. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué el primer milagro, por qué la primera señal de la identidad mesiánica de Jesús ocurrió en una boda? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Jesús decidió convertir el agua en vino? ¿Fue simplemente para resolver un problema social en una fiesta? ¿O estaba Jesús revelando algo mucho más profundo? Podría ser que este milagro, esta señal, estuviera señalando hacia algo que ocurriría más adelante en su ministerio. Podría ser que estuviera apuntando a la cruz, hacia su sangre derramada, hacia nuestra purificación interior gracias a ella. Y quizá la pregunta más importante sería: ¿de dónde viene la transformación, la purificación interior del ser humano? ¿De nuestras obras? ¿De nuestros rituales externos? ¿De nuestras tradiciones? ¿O viene de algo mucho más profundo y mucho más valioso, como su sangre derramada por nosotros? La Biblia es maravillosa. Y yo os animo a que la estudiéis y que la leáis y que encontréis en ella el alimento que necesitamos diariamente. Y la Biblia está llena de símbolos, pero también de guiños de su autor. Y hoy recorreremos versículo a versículo Juan capítulo 2, y no solo leeremos acerca de la señal del agua transformada en vino, sino que descubriremos una verdad central que quizás no hayáis descubierto hasta el día de hoy. ¿Estamos listos? Vamos. Juan capítulo 2, versículos 1 al 3. El relato comienza diciendo: al tercer día. ¿Nos llama la atención así? Al tercer día hubo un problema y una solución. Al tercer día se produjo el milagro. Al tercer día el profeta Oseas dice, hablando de Jesús, que nos resucitará. Y por tanto no es casualidad que al tercer día Jesús resucitara, solucionando el mayor problema de toda la humanidad. Pero sigue diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron invitados también a las bodas Jesús
y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Para nosotros, esto puede ser un detalle pequeño, pero en la cultura judía del primer siglo, quedarse sin vino en una boda era algo muy serio. Las bodas en Israel no duraban unas pocas horas como hoy, sino que podían durar hasta 7 días. Toda la comunidad participaba, pero la familia del novio debía proveer comida y bebida para todos los invitados, para todos los días. El vino o jugo de uva era el símbolo de bendición y de prosperidad. Por eso quedarse sin vino en medio de la celebración era una vergüenza social para la familia del novio y por ende para los recién casados. La reputación de la familia podía quedar marcada por años. ¿Te acuerdas de aquella boda en la que faltó el vino? Increíble, ¿verdad? Por eso, cuando María dice no tienen vino, no está mencionando solo un detalle logístico, está diciendo hay una crisis. Estamos en medio de una crisis, una humillación pública está a punto de ocurrir. Esto no es como cuando tu esposa te mira y te dice no hay pan. Nosotros como hombres no podemos contestar no hay pan. ¿Y? Las mujeres dicen no hay pan, significa vamos a buscar pan. No es eso lo que está diciendo María. No le está diciendo a su hijo, no hay vino, ya sabes lo que tienes que hacer. No. Le está diciendo, cuidado que estamos frente a una gran crisis, una humillación pública de estos nuestros amigos que nos han invitado a su boda. Y María hace lo que toda persona de fe hubiera hecho: llevar el problema a Jesús. Pero si miramos el texto bíblico de una manera espiritual, lo que está diciendo María es: llega el momento de actuar. Se han quedado sin sangre, se han quedado sin vino, se han quedado sin justicia, se han quedado sin pureza, se han quedado sin esperanza en este mundo. La Biblia enseña que todos necesitamos limpieza espiritual. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es una debilidad humana o simplemente un error moral. El mal contamina el corazón humano. Por eso la Biblia habla constantemente de purificación. Y el texto que nos ocupa hoy no es una excepción. Sigamos con el siguiente versículo, Juan 2, versículo 4. Jesús le dijo, conocéis el texto, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así a primera vista, parece una respuesta fría, incluso desagradable por parte de un hijo. Parece una falta de respeto, pero queridos hermanos, no lo es. No lo es. Vayamos al texto que se encuentra en Juan 19:26, que también conocéis. Podéis buscarlo en la Biblia, no va a aparecer en la pantalla. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué le dijo? En la cruz. ¿Qué le dijo? Mujer, he aquí tu hijo. El original griego ginai era una forma respetuosa y digna de dirigirse a una madre. Casi como en el español cuando decimos señora. Cuando nos dirigimos a la reina de España tenemos que llamarla señora. Por tanto, es una señal de respeto completo.
No podemos leer simplemente mujer. No, lo que está diciendo Jesús es señora. Jesús, según el propio Juan, usa la misma palabra en la cruz, lo que confirma que no hay dureza, que no hay rechazo, sino respeto y comprensión. Jesús está aquí marcando una distinción de papeles, de roles, decimos en español también. María es su madre terrenal, pero Jesús es el Hijo de Dios que está iniciando una misión divina. Y es por eso que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo o qué tengo yo contigo? Pero esta era una expresión muy común, una expresión muy común hebrea, pero no significa conflicto, sino más bien como decir, este asunto no se define por expectativas humanas. No actúo bajo presión humana de que algo hay que hacer, sino bajo dirección divina. Y esta manera de actuar la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La encontramos en Jueces 11:12, la encontramos en 2 de Samuel 16:10, la encontramos en 2 de Reyes 3 o en el Nuevo Testamento en Marcos 1:24. Lo que expresa es una distancia de propósito o de misión, pero no de enfado. Leamos ahora la segunda parte del versículo 4. Aún no ha venido, ¿qué dice el texto? Mi hora. Este es el corazón del versículo. Aquí está la clave teológica del Evangelio de Juan, porque en todo el Evangelio de Juan, la hora de Jesús siempre apunta a la cruz. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que su misión lo llevaría al Calvario, la culminación de su misión, su muerte, resurrección y glorificación que celebramos este fin de semana. Dice Juan en el capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Y qué dice después? Porque aún no había llegado la hora. Si seguimos más adelante, en el capítulo 12, versículo 23, el propio Jesús afirma, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si seguimos adelante y seguimos hasta Juan 17, nos encontraremos esa oración que Jesús hizo por sus discípulos y al inicio dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, Jesús le dice a María que su actuación, la de Jesús, no está gobernada por necesidades inmediatas. No tienen vino, sino que el calendario divino es el calendario de la redención. Lo que le está diciendo a María es, no vine para esto, pero te mostraré para qué vine. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Aquí no estamos viendo un milagro, estamos viendo el propósito de esa señal. Porque la señal tiene un mensaje. Y ese es el mensaje que quería transmitir Jesús. No simplemente un milagro, sino un mensaje que está detrás. Y pasamos al versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y algunos dicen, la madre de Jesús no le escuchaba a él, porque él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero dice, ¿sabéis qué? Haced lo que él os diga. Eso es cuando leemos el texto rápidamente. Pero si lo leemos con detenimiento, lo que está pasando aquí es que María no tiene la autoridad y le pasa al Hijo la autoridad. Haced lo que Él diga que tenéis que hacer. ¿Os recuerda esta frase algún otro relato de la Biblia? Haced todo lo que Él os diga. ¿Os suena ese texto o no?
¿A alguien le recuerda alguna historia de la Biblia donde alguien importante dijo a todos, haced lo que Él diga que tenéis que hacer? ¿He escuchado bien? ¿Puede ser más alto? José. José, es extraordinario. Esta frase tiene un eco muy interesante en el Antiguo Testamento. Esta frase recuerda otra historia bíblica, cuando hubo hambre en Egipto y la gente acudía al faraón buscando alimento. El faraón les dijo algo muy similar. Génesis 41, 55. Id a José y haced lo que él os diga. ¿No os parece extraordinario? José se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a muchas personas del hambre, porque José era también una figura profética de Jesús. Así como José salvó al mundo del hambre física, Jesús vino a salvar al mundo del hambre y de la sed espiritual. Así como el faraón dijo, id a José, hoy el cielo entero nos dice, como lo hizo María, id a Jesús y haced lo que Él os diga. Esa es la solución. Y así como los siervos del esposo obedecieron a Jesús en Caná, nosotros también estamos llamados a confiar en Él, porque los milagros de Dios ocurren cuando obedecemos su voz, cuando obedecemos su palabra. Vayamos al versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Alguno podría decir, a mí si no me hablan en litros, no sé de lo que están hablando. Hablaremos de litros en un momento. Había 6, y los detalles a veces parece que no tengan importancia, pero la tienen. 6 es número de hombre, es un número incompleto. 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos que no estaban allí por casualidad. Los judíos realizaban lavamientos rituales antes de comer. Religiosamente lavaban sus manos, así como los utensilios y recipientes que iban a usar para mantenerse, llamaban ellos, ceremonialmente puros. Las tinajas eran de piedra porque se consideraba que la piedra, a diferencia de otros materiales, no transmitía la impureza ritual. Y los judíos confiaban en estos rituales externos para considerarse puros. Pero el agua de estas tinajas lavaban solamente el exterior. Pero nosotros sabemos que el problema del mal y del pecado no se limpia con agua ceremonial. De ello les habla claramente Jesús en Marcos 7. Sigamos al siguiente versículo, versículo 7. Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, hasta arriba. El detalle sorprendente es este: las tinajas estaban vacías. Las tinajas estaban vacías, representa el abandono de las costumbres y la incapacidad humana de limpiarse a sí misma, no solo externamente, sino internamente. Había símbolos religiosos, pero ni siquiera estaban usando lo que decían creer. Habían ido a la fiesta de bodas sin limpiarse, sin convertirse en puros como ellos decían. Pero ahora Jesús va a hacer algo extraordinario, porque Jesús convierte lo ordinario en extraordinario. Siempre ha sido así y siempre lo será. Capítulo 2, versículo 8. La verdad es que esto puede ocurrir hoy también. Podemos tener la Biblia,
Podemos tener la iglesia, nuestros rituales y tradiciones, y aún así, como ellos, tener el corazón sucio y vacío. Sin el agua de vida que el mismo Jesús prometerá a la mujer samaritana 2 capítulos después. Jesús ordena llenar las tinajas con agua. Y las llenaron hasta arriba. Y para los que conocemos de Biblia, sabemos que eso significa hasta que sobreabunde. Mi copa está rebosando. La gracia roja, que le llamo yo, la sangre de Jesús aparece de manera desbordante. Donde abundó el pecado, lo conocéis perfectamente. Y esto no es una excepción. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿No os llama la atención que hay mucha gente que pide milagros, pero Jesús aquí, en este milagro, que es una señal, no hay espectáculo? Ocurre sin espectáculo. Solo los siervos lo saben. No sale en toda y en el medio de la boda y dice: ahora vais a ver el poder de Dios. Pero es interesante lo que dice la Biblia. Los siervos lo saben. Los siervos conocen el poder de Jesús. Aquí vemos una fe basada en la obediencia, no en el espectáculo. Los invitados ni se enteraron, porque Dios obra muchas veces de forma silenciosa. Dios no busca el aplauso, busca pasar el mensaje. Leamos los versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, y dice la Biblia de nuevo, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a Jesús. ¿Dice eso? Llamó al esposo. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús transformó el agua en vino, pero ese vino apuntaba a algo que ocurriría más tarde. Apuntaba a la cruz. Hoy se ha hablado de ese momento. Lucas 22:44 encontramos una escena profundamente conmovedora. En el huerto de Getsemaní, Lucas el médico, es interesante esto. Lucas el médico nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, contrariamente a lo que en ocasiones hemos escuchado, comenzó a derramar sangre antes incluso de llegar a la cruz. Sangre, sudor y lágrimas. Luego vinieron los azotes, luego vinieron los clavos, luego vino la corona de espinas. Todo esto ocurrió por una razón: por amor a nosotros, para alcanzar nuestra purificación y así ser salvos. El propio Juan, en su primera epístola, en el versículo 7, nos da la clave y nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. No de algún pecado, dice, de todo pecado. Ese es el verdadero mensaje de las bodas de Caná. El agua de los rituales no puede limpiarnos, pero la sangre de Cristo sí puede hacerlo. Jesús vino a limpiar el interior del corazón, y el interior solo se limpia y se purifica con la sangre del Cordero de Dios.
Vayamos a la última parte del versículo 10. El maestro de ceremonias dijo: has guardado el buen vino hasta ahora. Antes de continuar, debemos aclarar algo que muchas veces se malinterpreta de este pasaje. Algunas personas usan la historia de las bodas de Caná para decir que la Biblia permite beber alcohol porque Jesús convirtió el agua en vino. Sin embargo, cuando examinamos cuidadosamente el texto y el propósito de la señal, vemos que esa interpretación no encaja con el contexto bíblico. No es permiso, lo que vemos aquí es una transformación. Primeramente, la Biblia advierte claramente contra el vino fermentado, en muchas partes de la Biblia. Voy a ser breve en esto. Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Proverbios 23, 31, 32, no mires al vino cuando rojea, y termina diciendo, al fin muerde como serpiente. Isaías capítulo 5, versículo 11, ay de los que se levantan para seguir la embriaguez. Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Recordemos que en el Nuevo Testamento la palabra vino, oinos, también puede referirse al jugo de uva fresco. Pero pensemos por un momento en el milagro de Caná y recordemos la cantidad. Había 6 tinajas y de cada tinaja más o menos podía contener entre 75 y 110 litros de agua. En total podrían almacenar entre 450 y más de 650 litros de agua. Una abundancia extraordinaria es lo que hace Jesús. Una abundancia extraordinaria. Y eso significa que Jesús produjo cientos y cientos de litros de vino. Si ese vino fuera alcohólico, significaría que Jesús no solo permitió la embriaguez, sino que la promovió. Lo cual contradice completamente el carácter santo de Cristo. El mensaje que quería transmitir con la señal en las bodas de Caná y el testimonio de toda la Escritura. Si buscamos una justificación para beber vino, nunca utilicemos este texto. Porque en este texto no se autoriza a beber vino. Buscad la justificación y la excusa en otra parte, pero nunca en la Biblia. Lo que Jesús produjo aquí fue lo mejor y lo más puro. Y en la fermentación no hay pureza. Lo más puro, su sangre derramada en la cruz, es lo más puro. No tiene fermentación, no tiene pecado. Porque aquí el punto principal del milagro no es la bebida. El punto es el símbolo. El vino de Caná apunta a algo mayor, algo guardado para el final de la historia de la redención. La sangre de Cristo que purifica al pecador. No hay más. En la Biblia el vino es símbolo de sangre. Jesús mismo lo explica a sus discípulos la noche antes de su muerte. Y les dice en Mateo 26, 27 y 28, como conocéis muy bien, esto es mi sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? Para perdón de los pecados. El vino representa la sangre de Cristo. Esto significa que el primer milagro de Jesús estaba anunciando algo que es clave para entender la salvación. Y es esto: la verdadera purificación solo se produce al aceptar la sangre de Cristo. Jesús vino a traer una purificación verdadera. La sangre de Cristo nos purifica de la culpa, del pasado, de la vergüenza, del fracaso
y de la condenación. Jesús vino a reemplazar lo ordinario con lo extraordinario. Y tan solo en los primeros 4 capítulos de Juan vemos un patrón claro. Jesús reemplaza la incapacidad humana. ¿Queréis que vayamos uno por uno? Reemplaza el agua de purificación con su propia sangre. Reemplaza el edificio del templo con su propio cuerpo. Reemplaza el valor del nacimiento físico con el nacimiento espiritual que Nicodemo necesita. Reemplaza el agua del pozo de la samaritana con el agua viva que sacia. Y lo más impresionante, podemos seguir en Juan y constantemente vamos a ver la manifestación de Jesús como el Mesías. Los 7 yo soy, está demostrando quién es y a qué vino. Lo más impresionante llega al final. Jesús nos reemplaza a nosotros en la cruz. He titulado este sermón Sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿de dónde viene originalmente esta frase? Sangre, sudor y lágrimas, o algo parecido. Winston Churchill, siguiente slide, al dirigirse al Parlamento británico en 1940, antes de ir a la guerra contra Alemania, dijo lo siguiente: digo a la Cámara, como dije a los ministros que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y fijaos lo que decía: tenemos ante nosotros una prueba de la más dolorosa índole. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Jesús derramó, como hemos visto hoy, todo lo que pudo ofrecer: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y siguiendo con las palabras de Winston Churchill, porque tuvo ante él la prueba de la más dolorosa índole. Una guerra que venció gritando: consumado es. Para que el mal no tenga poder sobre nosotros y podamos alcanzar eterna redención. Quiero concluir, hermanos, de la misma manera que concluye Juan en el capítulo 2, versículo 11. Siguiente slide. El milagro de Caná fue la primera señal de que Jesús era el Mesías esperado, la manifestación de su poder y de su infinita gracia. Dice el texto siguiente: agua convertida en sangre preciosa que purifica para siempre nuestra existencia. Sangre que salva, sangre que transforma. Fijaos cómo termina Juan esta historia. Dice: este principio de señales que terminó en la cruz y en la resurrección. Principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo? Manifestó su gloria. ¿Y qué dice más? Y sus discípulos creyeron en él. Y hoy recordamos con gratitud la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, anunciada desde el inicio de su ministerio en las bodas de Caná. Hoy esperamos con paciencia el día cuando Jesús vuelva a buscarnos y vayamos a celebrar las bodas del Cordero, de las que nos habla Apocalipsis 17. Porque la cruz no fue el final. La sangre inmaculada de Cristo manifestó su poder. El mal y la muerte fueron vencidos. La tumba quedó vacía. Nuestra esperanza permanece firme. Hoy, lo que el mundo celebra como Sábado Santo es el momento para dar gracias a Dios por poder recordar este momento clave de la historia de la humanidad.
Jesús derramando sangre, sudor y lágrimas por ti y por mí. Que el Señor os bendiga. Nos pondremos en pie para terminar con una oración. Oremos. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos ante ti con corazones agradecidos. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por cada gota de sangre derramada por nuestra redención. Señor, reconocemos que necesitamos la purificación que viene de ti. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y renueva nuestra fe. Ayúdanos a obedecer tu voz, así como los siervos obedecieron en Caná, y a hacer aquello que tú nos digas. Y gracias, Señor, por permitirnos recordar hoy este momento tan sagrado de la historia de la humanidad, la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. Esperamos con alegría el día cuando volverá en gloria y majestad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.